Padre, gracias por tu palabra. Esta palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Señor, llena nuestro corazón a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Que podamos ser tocados. Yo te pido hoy por ser tocados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Yo te pido que ninguno de nosotros, Señor, salga de la misma manera como ha llegado, sino que con el poder precioso de tu Espíritu Santo, tú toques nuestro corazón y nos lleves a vivir de forma cotidiana la palabra, Señor, que nos regalas cada domingo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No me pasó en el segundo servicio lo que sí me pasó en el primero de hace 8 días, porque yo vine preparado para predicar la última parte de la serie, mi experiencia con el Espíritu Santo. Y cuando estaba predicando en el primer servicio, el Señor me colocó en el corazón este tema. Entonces dije, habrá que hacer otra más. Bueno, en realidad Dios habla y cuando Él habla hay que escuchar su voz. La Biblia dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. ¿A qué conduce el licor? Al desenfreno. O disolución, como se traduce en versiones anteriores o antiguas de la Biblia. Es decir, libertinaje. Cuando uno estudia el término griego que significa desenfreno, ese término hace énfasis en un libertinaje moral. El licor conduce al desenfreno. El licor, como se ha dicho, es la puerta de entrada a muchos males. Es la puerta de entrada a muchos males. Algunos comenzaron con el licor. Es increíble lo que las personas pueden hacer estando en estado de alicoramiento. Oiga, desde el oso más grande, algo así, un oso ridículo, hasta una falta gravísima a la moral por estar alicorado. Y no en pocos casos, muchas personas han cometido incluso delitos por estar alicorado. Conozco casos de personas que manejando el carro en estado de alicoramiento sufrieron accidentes muy graves. Hoy hay personas en las cárceles que están allí como consecuencia de que estando borrachos cometieron un delito, le quitaron la vida a alguien y cosas de ese estilo. El licor conduce al desenfreno. ¿Y a qué conduce el Espíritu Santo? Me pregunto yo, porque este es un texto que tiene una contraposición de términos. No se emborrachen con vino porque eso conduce al desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿A qué conduce el Espíritu Santo? A la moderación, a la sobriedad, al buen juicio. A esto conduce el Espíritu Santo a la persona. Fíjense ustedes, yo puedo estar o lleno, entre comillas, alicorado, o puedo estar lleno del Espíritu Santo. El vino es una figura en la Biblia del Espíritu Santo, la alegría que produce el Espíritu Santo. ¿Por qué razón las personas toman licor? Muchos lo hacen dizque para desinhibirse. ¿Te has dado cuenta? Algunas personas, por ejemplo, para sentirse seguros, para hablar en público, tienen este engaño. Para sentirme seguro, para hablar en público, para dar una conferencia, para dirigir unas palabras, se toman unas copas de licor. Qué tremendo engaño, ¿no? Miren lo que encontré en la palabra del Señor, Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben que responder. ¿Acaso necesitamos tomarnos 2 whiskies para dar una conferencia? Eso es una ridiculez, es un engaño. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él llena tu corazón y tus labios, amén, para que puedas expresarte en cualquier lugar. No necesitas el licor para eso. ¿Para qué toman licor las personas? Para alegrarse. Vean ustedes,
Algunos los toman para ahogar las penas. Oiga, tomar licor para alegrarnos, para sentirnos felices, para aprender la fiesta. En el mundo se dice que fiesta sin licor no es fiesta. ¿Qué le parece a usted? El viernes volvió a ocurrir lo que hace años en Bogotá. Volvió a morir un muchacho. Mataron a un muchacho. Estoy convencido que fue por causa del licor. Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿para qué necesito emborracharme para estar alegre o desinhibirme o calmar mis penas? Si el Espíritu Santo me permite estar alegre, si Él trae gozo a mi corazón, si Él es el que sana mis heridas. ¿Ven ustedes la contraposición de los términos allí? La Biblia dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ayer tuvimos una predicación extraordinaria de Julio Mulcue, que soy director de Visa junto con Andreita, del Ministerio de Audiovisuales. Y Julio nos compartió un testimonio que me llevó a mí a contarles cómo los últimos 2 años antes de llegar a Cristo, mi problema con el licor era tan grave que yo estaba, al igual que lo contó Julio en el testimonio, perdiendo la noción. ¿Cómo es que llaman eso? Una laguna. Yo vivía entre la laguna. Tan impresionante. Recuerdo una de las últimas enlagunadas. Íbamos con 2 carros. Yo iba en uno, mi hermano en otro. Estábamos borrachos, manejando por la autopista norte, y me ahorillé y le dije: hermano, tengo que orillarme, tengo sueño. Me ahorillé en el carro y me acosté a dormir. Amanecí en la casa. Al otro día no supe cómo llegué a la casa, no supe quién me llevó, no supe a qué hora me cargaron, no tuve idea de nada. Bueno, y para hablar de desenfreno, en algún momento les contaré mi testimonio tal como fue. Esta expresión, sean llenos del Espíritu Santo, es la palabra griega plerouste. Y plerouste viene del verbo pleró, que significa estén siendo llenos a plenitud, llenos hasta el tope. Eso significa plerouste. El Espíritu Santo nos llena completamente. Y este término aparece varias veces en el libro de Hechos de los Apóstoles como parte del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el ministerio de llenar al creyente, y obviamente en asociación con el creyente y su actividad dentro y fuera de la iglesia. La revelación bíblica nos muestra al Espíritu Santo en la función de llenar a plenitud a las personas para marcar una diferencia en sus vidas y en su entorno. Amén. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que actúa diferente, tanto en su comportamiento cotidiano como en su accionar espiritual. Voy a volver a decir esto: una persona que está llena del Espíritu Santo está llena para marcar una diferencia, porque su comportamiento cotidianamente es diferente, pero también en su accionar espiritual. Y esto es algo maravilloso. Hoy me gustaría que analizáramos algunos de los pasajes del libro de los Hechos, donde se manifiesta que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, para determinar qué pasa cuando una persona es llena con esa plenitud espiritual. Vamos a dividir en 2 capítulos este sermón. Número 1, ¿qué pasa cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Ahora, no me voy a referir al fruto del Espíritu, porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está siendo conformada al carácter de Cristo. Pero ya hablé de eso. Viviendo conforme al Espíritu de Cristo se llama, hace 4 o 5 domingos atrás. Ahí está la charla para que veamos qué significa tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Voy a tocar otros aspectos. Número 1, una persona llena del Espíritu Santo se expresa según el Espíritu le concede. Vamos a Hechos capítulo 2, por favor, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es Pentecostés.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Están en una fiesta tradicional del pueblo judío y reciben el advenimiento del Espíritu Santo. Y las 120 personas que estaban allí comenzaron a hablar en diversas o diferentes lenguas. Lenguas que ellos no tenían, pero que otros que estaban identificaban. Y la Biblia dice, según el Espíritu les concedía ¿qué? Expresarse. Según el Espíritu. Ojo con esta expresión. Según el Espíritu les concedía expresarse. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él te permite expresar espiritualmente esa llenura. Amén. Voy a colocarte un ejemplo de mi vida personal. Cuando trabajé en las empresas donde estuve, en el sector automotriz, tuve la oportunidad de tocar la vida de las personas a través de la llenura del Espíritu Santo. Jefe, tú eres diferente, me decía. Tú eres distinto. ¿Por qué? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué la gente va a notar que tú eres diferente? Porque hay un sello característico en el creyente y es la llenura del Espíritu Santo. Por eso las personas no solamente notan que tú eres diferente, sino que se acercan a ti con la intención de que tú les des de lo que tú tienes. Y esa es la forma como el Espíritu Santo nos permite expresarnos cuando estamos llenos de Él. Personas que se acercaban en su momento a contarme circunstancias particulares e incluso a pedirme oración. Nunca se me olvida cuando mi buen amigo y jefe, el gerente general de la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, me pidió que si podía salir a cenar con él, que quería compartirme algo personal, me dijo. Y yo dije, ¿qué me querrá decir Gustavo? Vamos a cenar. Y me dice Gustavo, Hernán, me estoy separando. Yo sé que tú eres una persona diferente. Necesito un consejo tuyo. Y el Espíritu Santo te permite expresarte conforme a la llenura que Él te ha dado en ese momento. Amén. Jefe, oren por mí. Ora por mí. ¿De qué manera podemos expresar nosotros el hecho de que hemos sido llenos del Espíritu Santo? En Pentecostés, en la manifestación de lenguas, se expresaban en diferentes lenguas. Pero es que los idiomas del Espíritu Santo son diversos. Y nosotros podemos manifestar esa llenura de muchas maneras. Y la pregunta es, ¿estamos marcando la diferencia? ¿Estamos marcando la diferencia donde estamos? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Bueno, número 2. Una persona llena del Espíritu Santo proclama la palabra de Dios sin temor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Oiga, esa es una oración maravillosa, poderosa. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Todos fueron plerote del Espíritu Santo. Y proclamaban la palabra de Dios como sin temor alguno. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú proclamas la palabra de Dios sin temor alguno. Porque tú sabes que aquel que te llenó puede llenar la vida de esa persona que está a tu lado y tú identificas que necesita esa llenura. Por eso tú proclamas la palabra de Dios sin temor. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo quiero que otros escuchen lo que tengo para decir, lo que pasó en mi vida. Cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, a mí no me interesa que nadie sepa que yo soy cristiano. Eso lo llaman los agentes 007 del cristianismo. Están por ahí en diferentes partes, oficinas, lugares, nadie sabe que es cristiano. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, a ti te gusta compartir lo que tú tienes.
Y no como dijéramos en algún momento, recuerdo esa expresión del pastor Darío, no porque vas con un libro negro debajo del brazo dándole bibliazos a todo el mundo. No, porque el solo hecho de estar lleno del Espíritu Santo marcará una diferencia. Y las personas van a venir a decirte: yo porque veo que tú eres diferente. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que eres una persona llena de suerte? ¿Que te ha ido muy bien en la vida? ¿Porque los astros se alinearon? ¿O le vas a decir: es gracias a Dios que conocí a Jesucristo y vivo una forma de vida diferente? Cuando alguien te pregunte por qué nota que tú eres distinto, comienza a hablar del Evangelio, porque eso es lo que Dios quiere que pase. Y tú estás lleno del Espíritu Santo y no tienes temor para hablar. No tienes temor. No tienes temor que te señalen, no tienes temor que te señalen tus amigos o te señalen nadie. Porque tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué temor puedes tener? Y en cualquier lugar donde nos coloque. He escuchado testimonios de personas de la iglesia que en lugares donde uno dijera: wow, ¿cómo va a hablar de Dios? Y allá fueron a hablar de Dios y decir: yo estoy aquí gracias a Dios y gracias a la obra que Dios hizo en mí. Amén. Eso hace una persona llena del Espíritu Santo. Este tema nos va a confrontar bastante. Número 3. Una persona llena del Espíritu Santo es escogida por Dios para su servicio. Continuamos en Hechos capítulo 6 versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Vamos a dar un poco de contexto. La iglesia en Hechos capítulo 6 muestra que su crecimiento ha sobrepasado la capacidad de los apóstoles para atenderla. El crecimiento de la iglesia sobrepasó la capacidad de los apóstoles para atender a las mesas. Entonces dicen: hombre, escojamos a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, para que sirvan a las mesas. Dice: esta propuesta agradó a toda la asamblea. ¿Escogieron a quién, iglesia? A Esteban. ¿A quién escogieron? Uno de los 7 hombres que escogieron como diácono de la iglesia fue Esteban. Hombre lleno ¿de quién? De fe y del Espíritu Santo. Esteban era un hombre pleroste de pistis y de neuma. Oiga, pastor, está muy griego. Lleno de fe y del Espíritu. Lleno de fe y del Espíritu. Lleno hasta el tope. Plenitud. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, Dios te escoge para su servicio. Amén. Voy a volver a decir esto. Cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, Dios te escoge para su servicio, porque Él te conoce. Recuerdo las palabras de mi gran amigo y pastor Jorgito Solís. Jorge me decía: Hernán, Dios sabe cómo te llamas. Jorge es argentino. ¿Cómo te llamas? ¿Sabe dónde vivís? Conoce tu teléfono y tu dirección. No te andes promoviendo, que cuando Dios te vaya a llamar, Él sabe dónde vives. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿a quién crees que busca Dios para su servicio? A un hombre como Esteban. Amén. A un hombre como Esteban, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. El servicio en la iglesia, esto es muy interesante. Uno de mis tantos dichos: el ministerio es la consecuencia de y no la causa para. El llamado de Dios a servirle es la consecuencia de la vida que llevas en el Señor, no la causa para que crezcas en el Señor. Es verdad que uno crece en un ministerio de servicio,
Pero yo no estoy en un ministerio de servicio porque digo, uy, yo quiero crecer, yo quiero... No, el Señor sabe que estás crecido, que estás lleno de alguna manera y dice, yo quiero que estés ahí, a que des lo que tú tienes. El ministerio cristiano es la consecuencia de, no la causa para. Por eso es que llama a personas entre nosotros cuando las iglesias crecen. Amén. Y los va llamando estratégicamente. Cuando estás siendo llamado por Dios, no puedes decirle que no al servicio. No puedes decirle que no. Porque el corazón se agranda tanto que no te cabe en el pecho. Y tú no puedes decirle que no porque tú dices, yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero hacer parte de eso que está pasando ahí. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Y Él nos conoce y nos escoge para su servicio cuando estamos llenos del Espíritu Santo. A mí me impacta cuando el Señor me dio el privilegio, la oportunidad de predicar por primera vez. Por primera vez. En el año 2000. Yo llevaba 2 años preparando mi primer prédica. 2 años orando y preparando y metido en la palabra. Cuando el pastor Ricardo me dijo, Hernán, voy a colocarte a predicar un miércoles, yo me sentía el hombre más feliz del mundo. ¿Tienes un tema? Sí, pastor, claro que lo tengo. Llevaba 2 años preparando mi primer sermón. Ese llamado es particular de Dios porque Dios nos conoce. Número 4. Una persona llena del Espíritu Santo ve la gloria de Dios. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 55, por favor. Hechos 7, 55. Pero Esteban, diga conmigo, pero Esteban. Oiga, seguimos con Esteban. ¿Y qué es lo que pasa con Esteban? Pero Esteban, lleno del Espíritu, pleroste, lleno del Espíritu Santo, levantó la vista al cielo. ¿Y qué vio? La gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban murió apedreado. Fue el primer mártir de la iglesia. ¿Recuerdas quién estaba cuidando la ropa de quienes lo estaban apedreando? Saulo o Pablo, ¿no? Este hombre lleno del Espíritu Santo está en la última oportunidad que tiene sobre la tierra de acuerdo a los hombres. Ha compartido el testimonio de Cristo sin miedo, sin temor. Y compartir el testimonio de Cristo fue tan impresionante en los fariseos de la época que se sintieron señalados y tomaron piedras para matar a Esteban. Y Esteban miró al cielo. ¿Y qué vio, iglesia? La gloria de Dios. Porque una persona cuando está llena del Espíritu Santo, aún en los momentos más difíciles de su vida, ¿qué es lo que ve? La gloria de Dios. Amén. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo en los momentos difíciles de tu vida, ves la gloria de Dios. Voy a expresarlo en términos coloquiales que se utilizan mucho. El que está lleno del Espíritu Santo no ve el vaso medio vacío, sino que ve el vaso como medio lleno o lleno. Yo sé que le falta al vaso, yo sé que le falta. Yo sé que en muchos procesos de mi vida le falta al vaso llenarse. ¿Saben qué creo? Que el vaso se va a llenar. Porque esto es lo que yo creo, que lo mejor está por venir. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, en los detalles, en las dificultades, ves la gloria de Dios. Estoy preparando un sermón que se llama Pequeños detalles, grandes milagros. Porque los milagros están en detalles que uno... Cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, no ves sino los detalles y los problemas y las dificultades y por qué nada se arregla y por qué no se soluciona y por qué. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, dices, Señor, por algo está pasando esto. Por algo está sucediendo. Ayúdame a entenderlo. Yo quiero discernirlo. Y la Biblia dice que Esteban, en ese momento determinante de su vida,
levantó la vista al cielo. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en problemas? Levantar la vista al cielo. Y vio la gloria de Dios. ¿Te imaginas ver el cielo abierto, Dios en plenitud en su gloria y a Jesucristo de pie al lado del Señor? ¿Acaso llegamos a creer que Esteban tuvo miedo porque iba a morir apedreado? Número 5. Una persona llena del Espíritu Santo se le caen las vendas de los ojos. De una persona llena del Espíritu Santo caen vendas de los ojos. Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno, pleroste, del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. En época de Jesucristo y de los apóstoles, las personas reclamaban el bautizo. Ahora en esta época los pastores son detrás de las personas a ver si se van a bautizar. Jamás voy a ir detrás de nadie para que se bautice. Jamás. Porque el que está lleno del Espíritu Santo quiere ir al agua. Señor, yo me quiero bautizar y dar testimonio de lo que estás haciendo en mi corazón. Porque el bautismo es una doctrina bíblica, no para bebés. Saulo pasó de ser un perseguidor de la iglesia. Por eso fue que se quedó ciego. Porque estaba persiguiendo la iglesia. Estaba reclamando autorizaciones de las autoridades para ir a apresar a los cristianos y llevarlos ante las autoridades para juicios falsos y para que los mataran. Ese era Saulo. Por eso fue que se quedó ciego, porque se encontró con el Señor. La Biblia dice que Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, llega conmigo el Señor Jesús. No puede sacar a Cristo de la ecuación, porque Él es el que da el Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Saulo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser apóstol del Señor a las naciones. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo se te caen las vendas de los ojos. Porque tenemos una venda en los ojos, porque no vemos, porque no tenemos visión espiritual. Pero cuando recibes a Cristo y Él se viene a vivir con el Espíritu Santo, Él te da visión espiritual y puedes comprender las cosas de Dios. Siempre me he preguntado, ¿por qué esta persona me está diciendo esto? ¿Qué hay detrás de este comentario? ¿Qué hay detrás de esta actitud? ¿Qué hay detrás de esta situación? Dame la forma de ver, Señor. ¿Por qué está pasando esto? Cuando estás lleno del Espíritu Santo vas a recibir visión espiritual. Y vas a poder ya no caminar por instrumentos en la carne o con ojos físicos o naturales, sino vas a poder entender las cosas espirituales. Amén. Esto es muy interesante, porque detrás de toda circunstancia hay algo que Dios está haciendo, permitiendo, que nos quiere mostrar, y cuando no somos espirituales no lo vemos. Oye, no entendemos el porqué de una traba. ¿No lo entendemos? Pero a mí, ¿por qué será que no me salen las cosas? ¿Por qué será que este negocio no ha salido? ¿Por qué será que esta cosa está trabada? Pues pídele al Señor que te muestre. Amén. Que te abra los ojos. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. A los que hemos sido elegidos conforme a un propósito. Y a veces uno está dándose contra el mundo y dándose, pero ¿por qué no me sale esto? Dile, Señor, abre mis ojos. Yo quiero ver lo que hay detrás de esto.
Una persona que está llena del Espíritu Santo puede observar. Se llama discernimiento. Discernir lo que está pasando. Se caen las vendas de nuestros ojos. Bueno, les dije que este tema nos iba a confrontar. Número 6. Una persona llena del Espíritu Santo anima a otros a ser fieles a Dios. Seguimos en Hechos. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de ¿quién? De Esteban. Oiga, este Esteban era un hombre tremendo. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Se llenaron de miedo. Hombre, pues han matado a Esteban por predicar de Cristo. ¿A quién le vamos a predicar? A nosotros nos podría pasar lo mismo. Se llenaron de miedo. Entonces no le predicaban a los no judíos, sino solamente a los judíos. Versículo 20. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas noticias acerca de Cristo. Siempre es que hay gente llena del Espíritu Santo que quiere anunciar, aún en las circunstancias más difíciles, acerca de la obra del Señor. Estos que llegaron ahí empezaron a anunciar el Evangelio, no tuvieron miedo. Versículo 21. El poder del Señor, diga conmigo, el poder del Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Aparece Bernabé aquí. Bernabé era un hombre extraordinario. Fue el compañero de Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Dice la Biblia, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Recuerden que es en Jerusalén donde viene el Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia no nace en Roma. La iglesia nace en Jerusalén y en Israel. Ahí nace la iglesia del Señor. Amén. La iglesia nace en el contexto del pueblo judío. Y entonces envían el mensaje a Jerusalén para decir: algo está pasando especial en Chipre, Cirene y Antioquía. Entonces mandan a Bernabé. Cuando él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse. Escuche, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer, ¿qué, iglesia? Fieles al Señor. Oiga, el hombre llega a esa región y encuentra que están pasando cosas hermosas con el Evangelio, se alegra y comienza a animar a las personas a que hagan el firme propósito de permanecer, ¿qué? Fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Una persona llena del Espíritu Santo va a animar a otros a que sean fieles a Dios en toda circunstancia, a que se consoliden en el camino del Señor. Una persona que está llena del Espíritu Santo va a animar a otros. Lo vas a lograr. De la mano de Dios es posible. Conocer a Dios es la experiencia más maravillosa. Confía en Él. Una persona que está llena del Espíritu Santo va a motivar constantemente a los demás a que sigan el camino del Señor. Ustedes se imaginan a una persona llena del Espíritu Santo diciendo: aquí cargando esta cruz tan terrible que me tocó. Oh, eso ni recibo a Cristo, hermano, porque cuando usted recibe a Cristo, no. Oiga, yo he escuchado unas cosas.
Cuando usted recibe a Cristo, su vida va a cambiar y va a ser una bendición. Porque lo mismo que Dios está haciendo en tu vida, la va a hacer en otro. Y eso hace una persona llena del Espíritu Santo. Incluyendo el hecho de que toque decirle a las personas, porque hay que hacerlo, que vienen por mal camino. Y eso se hace con amor. Amén. Sí, porque no es decirle solo a la persona, sigue como vas, que vas bien. No, jamás. Eso no haría una persona llena del Espíritu Santo. Nunca olvido, hace unos 20 años en Casarroca, Medellín, cuando la iglesia nuestra allí estaba en la Guacatala. Algunos de acá conocieron esa iglesia. Estaba por la puerta de la librería, un poco más adentro, ya entrando en el templo. Y entra un hombre agitado, llorando, y se me tiró y me abrazó y me dijo: Hernán, la embarré. Y yo le digo: hermano, ¿pero qué le pasa? Hernán, le fallé a mi esposa, hermano, cometí adulterio, llorando. Y yo le dije: viejo, ¿cómo puede ser? ¿Tú sabes que cometiste un pecado? ¿Tú sabes que eso es gravísimo delante de Dios? Sí, Hernán, por eso estoy arrepentido. Le dije: ¿estás arrepentido? Sí, pues sigue adelante de la mano del Señor entonces, si es que de verdad estás arrepentido. ¿Saben cómo lo llamo? Plataforma de lanzamiento. Muchas personas que le cometieron errores y le fallaron al Señor, como ese hombre, Dios utilizó eso de alguna manera para que hubiera un arrepentimiento genuino y se levantaran en el Señor. Él lo hace así. Ahora, ¿ustedes se imaginan que ese hombre llega y le digo: hermano, usted es un pecador, usted no tiene entrada aquí a la iglesia? Eso no hace una persona llena del Espíritu Santo, amén. Hará notar que hay algo que corregir y animará a que lo corrijas y sigas adelante. Eso hace una persona llena del Espíritu Santo. Afiánzate en el Señor, que el Señor es lo mejor que te puede pasar. Él va a arreglar tu hogar, Él va a arreglar tu vida, Él te va a ayudar. Yo lo he visto en mi propia vida. Hablamos de lo que vemos y lo que hemos conocido, amén. Y número 7, una persona llena del Espíritu Santo es un peligro para los planes del diablo. Digan amén. Una persona llena del Espíritu Santo es un peligro para los planes del diablo. Hechos capítulo 13, versículos 4 en adelante. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo. ¿Enviados por quién? Este es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla de Pafos. Así se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús. Oiga, esto es muy interesante. Las primeras de cambio en ese viaje misionero, que empiezan a predicar en las sinagogas de los judíos y se encuentran con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús. Ten cuidado a dónde vas. Amén. Ten cuidado a dónde vas. Iba a decir: ten cuidado a dónde te metes. Un hechicero, falso profeta judío. Oiga, y para apóstol se llamaba este señor Isque Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es inteligente, no te dejes engañar. Amén. Si hay algo inteligente es escuchar la palabra de Dios. Este era un hombre inteligente. Mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, ese era otro nombre que tenía, Elimás, el hechicero, ¿qué es lo que significa su nombre? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Era un hombre importante el gobernador. Y el hechicero hacía parte de sus asesores. Hoy los llaman asesores espirituales.
Se va a ir el gobierno a un retiro espiritual con una mano de brujos y chamanes. Eso suele pasar cada rato. Y en este gobierno ha pasado muchas veces. Dice la palabra del Señor. Entonces Saulo. Bueno, y lo hacía para apartar de la fe al gobernador, ¿no? Satanás no quiere que llegues a conocer al Señor. Diga conmigo, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, pleroste del Espíritu, pleroste del neuma, clavó los ojos en él y más. Esto fue muy especial. Lo miró fijamente, clavó los ojos en el hechicero y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador, ¿qué hizo? Creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo es un tropiezo, un peligro para los planes del diablo, porque Satanás no quería que el gobernador se convirtiera. En la oposición espiritual el enemigo se mueve para que la gente no se convierta. Esto es algo increíble. Espiritualmente se ciernen cosas para que las personas no crean en la palabra. En la parábola de Jesús del sembrador, Lucas capítulo 8, dice que una parte de la semilla cae entre espinos. Y cuando explica la parábola, dice que es una parte de la semilla que cae en el corazón, pero Satanás se roba la palabra para que no crean y se salven. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un tropiezo en los planes del enemigo, porque Pablo no tuvo ningún problema de mirar a ese hombre a la cara y decirle: usted es un engañador, hermano, y se va a quedar ciego por estar haciendo las cosas del diablo. ¿Y qué hizo Dios? Lo respaldó. Amén. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y das una orden a un demonio, el demonio obedece, porque tú lo estás haciendo no por ti, lo estás haciendo por el Señor. Amén. Así es que se liberan los demonios. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Ordénale al diablo que deje de estorbar el camino que el Señor tiene para ti. Amén. Ayer oramos en el ayuno: Señor, somos hijos de la luz y no queremos nada que tener que ver con las tinieblas. Nada. Bueno, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Sería el segundo capítulo. Hemos visto 7 versículos o 7 pasajes en la Biblia donde nos muestra la llenura, el preloste del Espíritu Santo. Y ya les dije que no iba a hablar del fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, porque ya hablé de eso. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Número 1, obedeciendo a Dios en Cristo. Obedeciendo a Dios en Cristo. Vamos a Hechos. Seguimos en Hechos capítulo 5, versículos 29 al 32. Hechos 5, 29, 32. Han encarcelado a los apóstoles por predicar a Jesucristo. Ellos han contado la experiencia viva que tuvieron con Él, al pueblo judío, a los fariseos, a los religiosos de la época. Los han encarcelado y estos hombres siguen predicando. Les dijeron: está prohibido predicar en ese nombre. Eso fue lo que les dijeron: está prohibido predicar en ese nombre. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Estas eran unas palabras muy fuertes. El Dios de nuestros antepasados resucitó ¿a quién, iglesia? A Jesús. No puedes sacar a Jesús de la oración, de la ecuación. A quien ustedes mataron colgándolo de un madero.
Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿A quienes les ha dado el Espíritu Santo? A quienes le obedecen. Quiero recordar esto. Jesús dijo esto: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar al Consolador, al Paracletos, al Paráclito. Pero si me voy, se los enviaré. Él los confrontará a ustedes. El Espíritu Santo los convencerá de su error, los guiará a la verdad, tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. De eso ya hablamos, ¿cierto? El Espíritu Santo. Jesús dijo: yo les voy a dar el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que obedecer a Dios en Cristo. Voy a contextualizar este texto. Ahí estaban los fariseos de la época, judíos, raizales. Habían crecido creyendo las Escrituras, pero habían matado a Jesús. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Y los apóstoles les están diciendo que el Espíritu Santo Dios se lo da a quien le obedece a Dios, no a quien no le obedece. ¿En qué tengo que obedecerlo? ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo si obedezco a Dios a medias? ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo si obedezco a Dios cuando me conviene o en lo que me conviene? ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo si le creo a medias? Créele completamente para que reciba la llenura del Espíritu Santo. Cuando tienes a Cristo en el corazón, dice: Señor, yo creo que Jesucristo es el Señor. Esto es muy interesante. Versículo 30: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dicen los apóstoles: nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Ustedes les están diciendo: ustedes no han obedecido a esto, ustedes no tienen al Espíritu. Pero nosotros sí, eso es lo que están diciendo. ¿En qué tienes que obedecerlo? ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo viviendo en desobediencia? No funciona así. Pero si le has entregado tu corazón a Cristo y comienzas a caminar en obediencia, ¿sabes qué hace el Señor? Él se ha venido a vivir con el Espíritu Santo. ¿Ven? El Espíritu Santo llegó para quedarse. Y ser lleno del Espíritu Santo es la consecuencia de entregarle la vida a Cristo y de caminar con Él en obediencia. Número 2: ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Pidiéndoselo a Dios. Lucas capítulo 11, por favor, versículos 11 al 13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Oye, este pasaje es espectacular, a mí me encanta. ¿Cuántos padres hay acá? Levántame la mano. Oh, muchos que somos padres. Yo te pregunto a los que levantaste la mano: si tu hijo te llegara a pedir pan, ¿acaso le darías una serpiente? Si tu hijo llegara a pedirte un huevo, ¿acaso le darías un escorpión?
Jesús dijo: si ustedes, siendo imperfectos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Papi, ¿me puedo comer el pan que hay ahí? Comas el pan, hermano. Papi, ¿me regalas un huevo? Claro, mi hijo, ¿cómo lo quieres? Yo te lo preparo. ¿Hay alguien aquí que le ha preparado huevitos a sus hijos? ¿Cómo les gusta? ¿No harías eso con tu hijo? Yo hablo esto y me lleno de mucha emoción, porque a mí me pasa esto en mi casa frecuentemente. Que mi hijo me diga en algún momento: pa, no hay sino un huevo. Cómaselo, hermano. Cómaselo usted. Yo como otra cosa. Eso no hacemos nosotros. Y esto es lo que dice el Señor: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pídeselo. Dile: lléname, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Esta es mi experiencia con el Espíritu Santo. Al entregarle mi vida a Cristo, al darle mi corazón, Él me dio, me llenó con su Espíritu Santo, de tal manera que nunca más necesité embriagarme con licor, lo cual me había hecho llegar al desenfreno. Al ser lleno del Espíritu Santo, mi vida tomó un matiz diferente, que comenzó a ser notorio en los entornos donde me movía: en mi casa, en mi trabajo y en la iglesia. A través de esa plenitud, de esa llenura espiritual, el Espíritu Santo ha sido mi compañero de viaje durante los últimos 30 años, en los cuales ha venido moldeando mi vida, mi carácter y mi fe. No te imagines que todos los días yo me levanto diciendo: ¡wow! Estoy lleno del Espíritu Santo. A veces digo: ¿por qué no te siento, Señor? Porque la relación es dinámica y es variable, y hay que tener cuidado con eso. Amén. Pero cuando he sentido la llenura del Espíritu Santo, he sido un instrumento de Dios para ministrar lo que Dios me ha dado conforme Él ha querido, usándome en diferentes momentos, no solo en la iglesia y fuera de ella. Que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él se goza en usarte conforme a Él lo determina. No necesitas ser un pastor para expresar lo del Espíritu según Él lo concede. Puedes ser un padre de familia, una madre, y bendecirás tu hogar. Lo llamo misionero en casa. Queremos salir a predicar a las naciones y nuestra casa está, iba a decir, patas arriba. Llénate del Espíritu Santo para que ministres tu casa y sea un instrumento del Señor allí. Predica al Señor sin temor. Él te escogerá para su servicio. No tienes que decirle a nadie dónde vives. Cuando Dios esté buscando a alguien para una obra específica, va a escoger a un hombre o a una mujer llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo te va a poner a hacer su obra si no estás lleno? Una persona llena del Espíritu Santo ve la gloria de Dios. Yo estoy convencido de que me faltan muchas cosas en mi vida, en mi hogar, en mi casa, en mi ministerio, en los proyectos. Esto es lo que yo creo. El Señor va a completar lo que falta. Yo voy a ver la gloria de Dios y yo sé que tú la vas a ver también, porque así obra el Señor. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no ves el vaso medio vacío, porque entiendes que no es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Dice: Señor, tú vas a llenar esto, y verás a Jesucristo de pie a la derecha de Dios. Se caerán las vendas de nuestros ojos
para poder ver espiritualmente. Dile: Señor, que se caigan las vendas de mis ojos de una vez por todas. Yo quiero ver lo espiritual con ojos espirituales. Voy a animar a otros a que se afiancen en el Señor, a que cojan la mano de Dios, tomen la mano de Dios y sigan adelante, abandonen su pecado y hágale, hermano. Usted puede. Le he dicho esto a miles de personas: usted puede, porque si yo pude, tú puedes hacerlo, porque ese es el Dios en el que yo creo, un Dios que hace cosas maravillosas. Y te convertirás en un tropiezo para los planes del diablo. Esa es mi experiencia con el Espíritu Santo. Cierra tus ojos en esta mañana y déjame preguntarte: ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? ¿Acaso le has pedido que te llene? Que llene tu vida, que llene tu corazón. ¿Te has abandonado en sus brazos, en los brazos de Dios, recibiendo a Jesucristo y diciéndole: Señor, yo soy obediente en todo, quiero ser obediente en todo? Jesucristo se viene a vivir al corazón de quien lo acepta y se viene a vivir con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a llenar nuestra vida, pleroste. Y esto es lo que le pido al Señor, iglesia, hoy en esta oración: que el Espíritu Santo nos llene hasta el tope. Lléname, Señor. Dile en esta mañana: lléname. Yo quiero ser lleno de ti, no quiero vivir en mis propias fuerzas, en mi carne. Quiero ser una persona espiritual, ver lo que hay detrás de. ¿Qué hay detrás de? Abre mis ojos. Dame, Señor, visión. En el nombre del Señor Jesús, yo te pido, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Dame tu Santo Espíritu y la plenitud de tu Espíritu para poder vivir cotidianamente conforme al perfecto propósito de tu voluntad, en mi hogar, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Yo quiero ser, Señor, el instrumento de la transformación de mi hogar. Perdóname cuando he sido instrumento para otras cosas. Quiero ser un instrumento en tus manos para llevar a los míos hacia ti, para impactar el entorno donde me has colocado. Gracias, Señor. Que cuando alguien venga o me permitas hablar con alguien, me permitas llevarlo a Cristo en amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por llenar la iglesia. Yo te pido, Señor, que sigas llenando la iglesia, que transformes la iglesia con el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo que tú te estás moviendo de una manera tan particular que esta iglesia, Casa sobre la Roca, Llano Grande, va a experimentar un mover del Espíritu Santo como nunca antes lo ha visto. Yo creo, Señor, que tú vas a hacer cosas tan extraordinarias en las vidas, en las familias, en los hogares. Ya las estás haciendo. Pero yo creo, por ver la gloria de Dios y a Jesucristo de pie, y con todo mi corazón anhelo, Señor, que tú te manifiestes de maneras extraordinarias entre nosotros. Gracias porque estás colocando las bases
de algo glorioso, Señor, de lo que quieres hacer y que anhelo tanto que suceda en mi vida y en la vida de mis hermanos. Gracias, Padre. Llena tu iglesia. Llena tu iglesia hasta el tope. En el nombre de Jesús, con tu Espíritu Santo. Convéncenos de la obra de Jesucristo y permítenos abandonar aquellas posiciones contrarias a la palabra o de desobediencia para ser llenos de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, llena el liderazgo de esta iglesia. Llena el liderazgo de esta iglesia, Padre, en nombre de Jesús. Llena los servidores de esta iglesia en nombre de Cristo, y llena los miembros de esta iglesia con el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido, llena mi vida con el poder del Espíritu Santo, la llenura. Gracias, Señor. Dile esta mañana al Señor: Señor, lléname hasta el tope con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos y te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.